Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a enseñar a hacer un efecto que consiste en que cada vez que pase el cursor sobre una imagen me aparezca el contenido. ¿Observan? Así que empecemos. Lo primero que tienen que tener es Elementor. En este caso pueden tener Elementor gratis o Elementor Pro. De las dos maneras igual funciona, les voy a mostrar. Entonces para eso van a crear una página. Yo en este caso a la página lo voy a llamar tarjetas. Lo voy a publicar. Lo voy a editar con Elementor. Colocaré Elementor Canvas. Ya, ahora lo primero que voy a hacer es crear una sección con 3 columnas. Ahora hago clic en la sección. En el alto lo coloco ajustar a la pantalla, como pueden observar. Ahora voy a agregar una sección interior a esta columna. Y voy a borrar esta columna. Así tengo una sección con una columna. Dentro de una columna tengo una sección y una columna. Si hubiese hecho de esta manera, no hubiese tenido una sección dentro de la columna. Solo me muestra la columna y el párrafo. Entonces no me sirve. Ahora lo siguiente que voy a hacer es hacer clic en la sección. Nuevamente alto, altura mínima. Ahora lo siguiente es hacer clic en alineación vertical. Colocaré medio. Esto es para colocar el encabezado y se vaya al medio, no se vaya arriba. Ahora a la columna voy a colocar un color. En este caso va a ser el color negro, como pueden observar. El texto lo voy a centrar, el encabezado, y lo voy a colocar color blanco. Lo voy a llamar perfil touch. Ahora voy a colocar el contenido. Ya, esto también de igual manera lo voy a centrar y lo colocaré blanco, el color blanco. Ahora me voy a la columna, hago clic en la columna, voy donde dice bordes y aquí colocaré una sombra. Como pueden observar, me sale la sombra. Puedo colocar un poco más borroso, lo dejaré en 15. Ya. Ahora lo siguiente que voy a hacer es colocar un radio de 20, arriba, abajo, izquierda, derecha, como pueden observar. Aquí está el radio. Ahora lo siguiente que haré es colocar en el fondo una imagen. Para eso el color lo voy a eliminar, lo voy a limpiar, observan. Y en vez de eso colocaré una imagen, que en este caso es la imagen número 2, observan. Pero la posición lo voy a colocar centro. También repetir, no quiero que se repita. Ya, y tamaño lo vamos a abarcar todo el contenedor. Observan, lo abarco todo. Ahora lo siguiente que haré es colocar una capa de fondo. En este caso quiero que sea color negro. Observan, y su opacidad 0.5. Está bien, ahí se ve bien. También algo que haré es ir a la columna y iré avanzado. En avanzado colocaré el margen 20. Observan, 20 arriba, derecha, abajo, izquierda, y se vería así. Ahora lo que tengo que hacer es hacer desaparecer el contenido, es decir, el encabezado y el párrafo. Entonces para lo cual voy a usar el custom CSS. Hago clic y aquí tendría que pegar el código, pero veo que estoy en columna aquí, pero tengo que ir a sección, no tengo que estar en columna. Entonces hago clic en la sección y voy donde dice custom CSS. Ahí pegaré este código. Como pueden observar, desapareció. A ver, no copié bien. Ya. Como pueden observar, aparece y desaparece. Pero en este caso, si tú no tienes Elementor Pro y solo tienes el Elementor gratis, entonces esta opción no te va a permitir. Entonces para eso lo que tienes que hacer es lo siguiente: ir a widgets y buscar HTML.
Este HTML lo pegas ahí abajo del párrafo, y copias este código, el mismo código, lo pegas, pero en este caso tienes que colocar antes el style para que funcionen los estilos, y ahí lo pegas. Pero ahora el selector no te va a funcionar, lo que tienes que colocar es clases personalizadas, es decir, clase a la sección. El nombre de la clase de la sección se llama card section, debe estar así en blanco, tú lo pones card section, así, o puedes poner cualquier nombre que quieras, lo copias y luego vas al código HTML. Si no puedes seleccionar aquí, vienes a esta pestaña, vienes a esta pestañita o a este icono, haces clic y aquí vas a poder seleccionar. Aquí donde dice HTML directamente ya te deja seleccionar el editor de texto. Yo quiero el HTML, entonces ya me lo selecciono, y lo que voy a hacer es pegar en este apartado, coloco un punto para llamar a la clase y pego card section. Lo mismo hago ahí abajo y pego. Ahora, como pueden observar, funciona de la misma manera como cuando colocabas el CSS en este apartado, solo que si no tienes Elementor Pro no vas a poder usar. Entonces, para lo cual, ya sabes, tienes que colocar el HTML. Entonces, como pueden observar, hasta ahí estaría quedando bien. Ahora yo quiero que esto tenga un segundo de retraso, más lento, ¿se ven? Observan, se ve mejor. Ahora lo siguiente que haré es venir a la columna. Voy donde dice capa de fondo porque esto tiene que estar así, y cada vez que pase encima recién me muestre este fondo oscuro. Entonces lo que voy a hacer es eliminar, voy a eliminar el color, lo voy a limpiar y haré clic donde dice al pasar el cursor, ahí lo voy a colocar negro, color de fondo negro, observan, y su opacidad va a ser 0.5, cada vez que pase va a mostrar, pero yo quiero que se vea un poco más lento, entonces la transición lo voy a aumentar hasta 1 segundo. Ahora pueden observar, ya se ve bien, se ve igual que esto, observan. Ahora lo siguiente que haré es duplicar estas columnas, lo duplico y estas otras columnas lo voy a eliminar. Ahora hago clic en la primera columna, colocaré la imagen número 1 y de la misma manera en la columna 3 y colocaré la imagen número 3, observan, y ya quedó. Ahora, ¿cómo se ve en móviles? Primero, ¿cómo se ve en tablet? En tablet se ve bien, en móviles también se ve bien, observan. Ahora lo siguiente que haré es mostrarles el código CSS, les voy a explicar un poco. Si no pueden seleccionar esto, ya saben, ir a Navigator y buscar la parte que dice HTML. Ya como pueden observar, primero colocamos el estilo. Si tienes Elementor Pro no es necesario hacer esto, directamente lo puedes colocar en CSS personalizado. Ya, ¿qué es lo que hago? Llamo primero a la clase, entonces a la clase lo pongo opacidad 0, es decir que no va a mostrar nada, o sea, como pueden observar no muestra nada, por eso se ve así. Y lo voy a colocar una transición de 1 segundo para que muestre esta transición. Pero ahora cada vez que haga hover, la opacidad va a cambiar a 1, es decir se va a mostrar todo. En 0 no se muestra y en 1 se muestra, ¿observan? Y eso sería todo. También pueden colocar, si quieren, botones, igual va a desaparecer. Si está dentro de la sección, claro, si está dentro de esta sección, igual va a desaparecer. Entonces pueden colocar botones, aquí el botón ver más y pueden llevar a otra página o algo así. Y ahí terminaría el video, espero les haya gustado y les haya sido de utilidad. Si tienen alguna duda o no me comprendieron alguna cosa, me lo pueden dejar en los comentarios y yo con gusto los responderé. O también pueden unirse al canal de Telegram y también ahí pueden preguntar y hacer sus consultas. Espero les haya ayudado, nos vemos en un próximo video, adiós.